gesta 2, partos ceros y cesáreas. Su padecimiento actual refiere que inició hace 6 años con aumento de volumen en el dorso nasal de aproximadamente 2 por 2 milímetros con crecimiento lentamente progresivo a dimensiones actuales de 1 por 1 centímetro, de bordes regulares, móvil, no fijo a planos profundos, con discreto dolor a la manipulación, sin cambios de coloración y temperatura. Asociado a sintomatología refiere alza superficial, intermitente con intensidad 5 de 10 en la escala análoga del dolor, de tipo ardoroso, sin irradiación, sin factores modificantes aparentes, presenta rinorrea anterior y posterior intermitente de características llaninas, sin predominio de horario, de moderada cantidad, y refiere que nada les observa ni lo atenúa. De 1 año de evolución refiere obstrucción nasal, bilateral, en balanza, intermitente, sin predominio horario y sin factores absorbentes ni atenuantes aparentes. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Soy Jimena Mancera del Instituto Nacional de Rehabilitación. Al esfuerzo, con maniobras de Valsalva o a la presión del cuello, no sé si hicieron alguna compresión yugular, ¿cambia de características la masa? No. A la exploración física refiere que presenta cráneo normocéfalo, sin hundimientos ni salientes óseas, sin puntos álgicos a la palpación. Los ojos presentan rebordes periorbitarios sin alteraciones, pupilas isofóricas, normoreflécticas. No se aprecian nistagmus, movimientos oculares conservados, agudeza visual conservada. Los pabellones auriculares con adecuada implantación, sin deformidades aparentes, conductos auditivos permeables, membranas timpánicas íntegras. Se aprecian ambos mangos y procesos cortos del martillo. Expensas de aumento de volumen de aproximadamente 1 por 1 centímetro, a nivel de huesos propios nasales, de bordes regulares, móvil, no fijo a planos profundos, de consistencia remitente, sin cambios de coloración y temperatura. A la rinoscopía anterior podemos observar la mucosa rosada, el septum con una desviación apical izquierda, los convertes hipertróficos con superficie regular, los cuales reducen parcialmente con la aplicación de oximetazolina y las válvulas se encuentran suficientes. Esta es la foto de la paciente. ¿Puede alguien describirla? Mario Dorantes del INR. Pues bueno, a la inspección se ve una lesión que ocupa la línea media en la región del radix. La piel que la rodea se ve sin ninguna alteración, sin cambios tróficos en la misma. Es una lesión bien delimitada, de bordes redondeados. Parece no ampliar algunas otras estructuras o desplazar algunas otras estructuras. La demás conformación de la paciente no veo ninguna otra alteración. Más o menos es de 1 centímetro. El resto de la exploración físico-terminológica presenta cavidad oral con adecuada apertura, con regular higiene dental, piso de la boca sin edema ni elevaciones, la lengua se encuentra central, el paladar duro y blando sin alteraciones, las células palatinas son grado 1, no presenta reacción perimetalina, las paredes laterales están sin desplazamiento y la pared faríngea posterior sin descarga ni abombamiento. En el cuello se encuentra cilíndrico, simétrico, con tráquea central, móvil, con signo de humor positivo no doloroso y no se palpa nada en la pastilla. Los pulsos carotídeos son rítmicos de buena intensidad y están sincrónicos con el pulso radial. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Sí? ¿La masa transicionaba? No. Sí, era completamente móvil, como si dependiera de piel o tejido celular subcutáneo. Era completamente móvil, no estaba, la podías mover, la podías palpar, estaba de consistencia remitente, realmente no estaba fija. Isabel, del 20 de noviembre. ¿No refiere ningún cuadro de infección de vías respiratorias previo a la salida de la masa o un traumatismo? No, la paciente totalmente lo niega.
refiere que solita comenzó a crecer. Solo notó que un día para otro comenzó a crecer aproximadamente de 2 milímetros. Y a la manipulación no salía ningún tipo de secreción, nada que se va a hacer, ¿no? No, nada. Hola. ¿Alguien me puede apoyar con la ruta diagnóstica? R1. Un R2. Bueno, de Gabriela Ramírez, del INR, diagnóstico cronológico es crónico, topográfico, pues realmente hasta lo que se ve parece dependiente de tejido subcutáneo en la región del dorso nasal. Diagnóstico etiológico, pues sí, pareciera algo congénito, por ejemplo, a lo mejor un quiste dermoide cuando está en la línea media o alguna lesión de ese tipo. Y pues ya, y diferencial podría ser cualquier otro tumor de la línea media o cualquier otra lesión sin mucha relevancia que pudiera ser dependiente de tejidos grandes. Nos preguntan en provincia si tiene algún compromiso de la sensibilidad en el área circundante o hiperestesias o algún otro dato. Usted, doctora, que habló nada más para dar un poquito de seguimiento y para un poco de información, ¿nos podría hablar de manera anatómica si la nariz la podemos dividir de manera externa? Para fines prácticos de sus estructuras. Ok. ¿Un ejercicio? ¿Puede repetir la pregunta, perdón? Sí, si la nariz, al menos su porción externa, la podemos dividir anatómicamente en regiones para su exploración, para su descripción anatómica, para su valoración en rinoplastías. Pues realmente está en línea media en el dorso. No de la lesión, sino nada más de la exploración. O sea, no, me salga un poco del caso, para que no sea nada más Ya, ok, de acuerdo. O sea, por ejemplo, sí. Ya. En frontal tenemos la región de huesos propios, en el dorso tenemos el septum cartilaginoso, tenemos la punta, a laterales tenemos las alas nasales, en parte, o sea, nada más viéndolo de frente, sin hacer nada más, y tenemos las fosas nasales, el vestíbulo, se alcanza a ver, ciertas depresiones, por ejemplo, el radix, Okay. no sé. Sí, nada más como dato cultural, en cuestiones de rinoplastías, también para valoración externa de su nariz, la nariz la podemos dividir igual como en esas porciones. Bueno, sí, o también tercio, es superior, medio, inferior. Y también, sí, O si hicieras una rinoplastia, pues Ah. también tendrías que hacer el análisis en la cara y dividirlo en tercios. Sí, imágenes, metros. líneas, proporciones, ángulos, sí. Okay. De los diagnósticos nosológicos, algo más especial, que no se quede como en algo, nada más como una lesión de importancia. Doctor. Bueno, como diagnóstico diferencial, como bien aquí mencionaban, una lesión dependiente de dermis, tejido celular subcutáneo, y por las consistencias, o sea, probablemente un quiste de inclusión, que podría ser uno de los diagnósticos diferenciales, o un lipoma también se pueden ocasionar. Ahora, en esta paciente, así como se presenta una lesión en línea media en la región del radix, también es importante descartar lesiones congénitas. Las tres más comunes, quiste dermoide, glioma y encefalocele. No es la presentación habitual del encefalocele por todos los datos clínicos que lo descartan, transiluminación, signo de Fustenberg, etc. Pero entre glioma y quiste dermoide me parece que podría estar ahí también la clave. Dentro de la ruta diagnóstica, descartar si tienen o no compromiso intracraneal, si solo es la parte externa
que el tratamiento pues, es bastante sencillo, o sí depende de la comunicación intracraneal que tienen este tipo de lesiones. Entonces eso faltaría en la ruta diagnóstica y nada más. Okay, entonces quedan con un diagnóstico congénito aparentemente. Sí, no es muy rica la exploración y la clínica, ¿no? Pero realmente así llegó el paciente. Extranasal, porque en la rinoscopia hasta ahora está normal. En cuanto a estudios de laboratorio, estudios de imagen, para llevar un orden. Yo voy a empezar por laboratorios, si alguien me pediría algo en especial. Son los siguientes, me dicen si ven algo normal. Del hospital Pia González, ¿alguien? No vino nadie de Bueno, los estudios estaban realmente normales. ¿No hay dolor? ¿Algún otro estudio que sería? ¿Del Hospital Juárez? ¿No, doctora? Natalia Camargo del 20 de noviembre. Una lesión así generalmente por los diagnósticos diferenciales no se biopsia, entonces una tomografía de nariz senos paranasales. Ok, no voy directo a la tomografía. Y antes de nada, ¿alguien que me pueda ayudar a describirla? ¿El Hospital Español? ¿Estás? ¿Doctor? Nada más estaría también adecuado extenderla hacia cráneo. Algunas de estas lesiones congénitas sospechamos se asocian a lesiones intracraneales, ausencia del cuerpo calloso y algunas otras cosas. Entonces no estaría mal ver bien los cortes hasta base del cráneo y hacia arriba, nada más para descartar otras lesiones. Estoy totalmente de acuerdo. En este caso vamos a poner las imágenes más características y aparentemente no hay otra más lesión, por lo cual no conseguimos hacer otro estudio o extenderlo. Pero bueno. Comentan de Culiacán un estesioneuroblastoma. Obviamente no vio eso. Okay. Voy a pasarlo nuevamente. Si me puede apoyar alguien de algún hospital. La Raza, quizás. ¿De la Raza? ¿No nadie? El Siglo. Como se decía el doctor Jurado. Bueno. Una vez más. Antes de pasar unos cortes. Realmente lo único que se ve es la ocupación en el seno maxilar izquierdo, pero ligeramente se ve ahí el aumento de volumen en dorso nasal, en parte de tejidos blandos, pero no se ve pérdida de la continuidad en los huesos propios nasales. Ahí se puede ver el edema en dorso, pero los huesos nasales están sin pérdida de la continuidad y hay nada más la ocupación del seno maxilar. ¿Podríamos ver un corte sagital, por favor? Sí, se ve bien. Perdón, no tenemos aquí.
¿Me puede ayudar a Justo es escribir? ahí en ese corte donde se ve. ¿Me puedes ayudar a escribirla? ¿Se corta? Es una tomografía simple en cortes axiales. Estamos justo a nivel del complejo nodal y los dos nasales. Y se ve el aumento de volumen difuso homogéneo en tejidos blandos, justo lo que corresponde al dorso nasal en el área del radix. ¿Qué pasaron a nosofibros? Realmente es prácticamente casi normal. ¿Alguna pregunta que tengas, Sara? Pues no se veía muy bien en la endoscopia, pero aparentemente no se encontró nada normal, ¿verdad? No, pero realmente está normal. Pues es la fosa nasal izquierda, sobre corriente medio, corriente inferior, y la verdad se ve libre, es la fosa nasal derecha, igual axila y corriente medio, se ve bien con el olfatorio libre. Con estos estudios decidimos realmente pasar a hacer una resección, exploración de una resección. Nosotros realizamos una incisión intercartilaginosa del lado derecho, si mal no recuerdo. Decidimos y secamos el dorso, que nos encontramos la lesión y empezamos a disecar. Fue relativamente sencilla disecarlo, no fue sangrante en ningún momento y pues realmente salió bastante rápido. Tiene estas características de la exploración, es foto de nosotros. Bien. Sí, cómo no. Hicimos una incisión intercartilaginosa, fue al lado derecho, accedimos al dorso y buscando la lesión fuimos secando por los bordes hasta extraerlo. ¿Okay? Cerramos la incisión y nada más. Obviamente lo mandamos a estudio patológico. La imagen les parece característico de algo, les llama la atención de algo realmente. Esta es la sección macroscópica. Ahí me puede ayudar a leerlo, por favor. En el servicio de patología quirúrgica se recibe una pieza que mide 1 por .8 por .8, es de forma ovoide, con su superficie externa lisa, color amarillo claro, con una pequeña zona irregular mal delimitada, color café oscuro, de consistencia blanda al corte, con superficie interna sólida de aspecto ligeramente remolinado, color amarillo claro. Se realizan cortes correspondientes y se incluye la totalidad del tejido en una cápsula. ¿El microscópico es este? ¿Alguien más? Se observa una lesión bien circunscrita y delimitada por una cápsula fibrosa delgada, figura 1. Se caracteriza por una arquitectura sólida que a poco aumento muestra áreas hipercelulares alternando con áreas hipocelulares, figura 2 y 3. Las áreas hipercelulares están compuestas por células fusiformes con citoplasma eosinófilo de límites mal definidos, con núcleos ovales a ondulados que se organizan en áreas compactas en forma palizada. No se observan datos de atipia, mitosis ni necrosis. ¿Con esto alguien me puede dar algún diagnóstico? Cosa con lugar. ¿O pedirían alguna otra cosa? Realizada, quizás, llama la atención. Con esto alguien quizás al final cambiaría el diagnóstico diferencial, sería realmente lo mismo. ¿Aporta o no aporta información? Un estudio de inmunohistoquímica quizás. Perdón.
Buenas noches, yo soy la doctora Paola Duque, R4 del Hospital General. Como se pueden dar cuenta, pues el diagnóstico es schwannoma nasal. No sé si alguien había pensado en algún momento o alguno de ustedes han tenido algún paciente con este diagnóstico en el hospital. ¿Dale? Bueno, entonces vamos a hacer la revisión bibliográfica del schwannoma nasal. Este es un tumor benigno de crecimiento lento encapsulado que proviene de las células de Schwann, como sabemos. Puede ser llamado neuromas o neurolemnomas. Fue descrito por primera vez por Fogh-Tarsalian y Stowe en 1943 con una lesión que encontraron en el dorso nasal, en el septum nasal, perdón. Y han habido varias revisiones de Han y algunos de sus colaboradores en el 2017 de 19 pacientes con schwannomas en el septum, y EON en el 2016 con 5 pacientes con schwannomas en punta. No es un tumor muy común, generalmente pues ya sabemos que no lo vemos muy frecuentemente, y pues en el dorso también es un poco irregular y es un poco anormal encontrarlo. Listo, estas son de las pequeñas revisiones que han hecho de los pacientes. Han tenido revisiones hasta de 19, 20 pacientes con schwannomas en la nariz, y varía entre el dorso, el septum, los senos paranasales. Entonces no es como una ubicación muy normal, simplemente van creciendo en cualquiera de las partes de la nariz. Lo único que se ha encontrado como demás es que es un poco más de prevalente en las mujeres que en los hombres, ¿vale? Aquí tenemos varias revisiones. Hay una revisión de 5 casos, 6 casos, y realmente no se han encontrado casos en abundancia de este diagnóstico. Como pueden ver aquí, se han encontrado en el etmoides, en el maxilar, en la cavidad nasal. O sea, hay varias ubicaciones y realmente no hay muchos descritos en el dorso nasal del paciente. El sitio más frecuente, pues ya sabemos de los schwannomas, es cabeza y cuello, y lo más frecuente es el conducto auditivo interno. El 90% son solitarios, y los que son asociados a neurofibromatosis son los múltiples. 4% de los múltiples no son asociados a la neurofibromatosis. 4% son sinonasales, y la edad media de presentación es a los 46 años, pero tenemos una edad de presentación desde los 18 hasta los 82 años, y como les había comentado, en las mujeres es un poco más frecuente, 1.71 sobre 1. Los datos clínicos más frecuentes son una masa blanquecina de bordes bien definidos. Pueden llegar a presentar epistaxis, obstrucción nasal, cefalea, rinorrea y respiración oral. Realmente lo importante de esto es que, como sabemos, dependiendo del tamaño, de la ubicación de las lesiones en la nariz, pues vamos a poder tener sintomatología dependiendo de qué tamaño tengan o de dónde están ubicados. Entonces no es como muy frecuente que vayamos a tener un cuadro clínico exactamente igual en todos los pacientes, porque cada uno va a tener una ubicación tanto diferente como una sintomatología dependiendo del tamaño del schwannoma. Estos son los síntomas más frecuentes que pueden llegar a presentar, y la localización. Pueden llegar a presentar localización en la parte anterior de la nariz, en la parte posterior. Lo más frecuente encontrado ha sido en la parte posterior y en el lado derecho. Es lo más frecuente. El lado izquierdo siempre ha sido como menos frecuente en estos pacientes. Se puede encontrar en el septum nasal como una masa recubierta de mucosa, algo pequeño que realmente no le llamemos mucho la atención. Muchas veces no molesta a los pacientes, pero es bastante friable y puede llegar a ocasionar mucha epistaxis. A veces pueden encontrar una masa pálida, otras veces pueden encontrar una masa amarilla o hipervascularizada. Entonces realmente no es como muy distinguible, y realmente hay que evaluar bastantes diagnósticos diferenciales para poder encontrarla. Bueno, en el diagnóstico no tenemos unos hallazgos característicos por imagen,
podemos encontrar, como vieron en nuestra tomografía, o sea, simplemente una lesión donde se observa en el dorso nasal, o pueden encontrarse, como en este caso, una tomografía que pues no tiene datos como muy concretos de la imagen, es una masa homogénea de tejido blando y pues tiene un realce heterogéneo cuando se le hace la aplicación del medio de contraste. Pueden encontrar masas bien definidas, generalmente tienen bordes lisos y pues no tienen destrucción ósea, que es bastante importante saberlo. También podemos llegar a pedir resonancia magnética ya cuando tenemos pues como una masa un poco más grande como la que mostramos aquí, y lo importante de esta imagen es que muestra cómo va invadiendo la fosa craneal anterior y hay erosión de la tabla posterior del frontal. Entonces realmente pues hay que hacer la biopsia o la excisión de la lesión para realmente tener el diagnóstico como tal. Igual que en esta, lo único que observamos también es importante ver que sí podemos llegar a tener cambios cuando lo tenemos intranasal. ¿Por qué? Pues porque podemos llegar a ocasionar sinusitis maxilar, etmoidal y bueno, todas las consecuencias que ya sabemos. Histopatológicamente está caracterizada por áreas hipercelulares con núcleos formados en palizadas en grados variables, cuerpos que se llaman los cuerpos de Verocay, descritas con el término de las células Antonia y alternando con áreas hipocelulares denominadas las Anthony B. El diagnóstico diferencial principal es el neurofibroma, así como tumores malignos de células fusiformes, siendo la presencia de encapsulación áreas hiper e hipocelulares y la positividad difusa y fuerte para S100, la proteína S100, la diferencia con el neurofibroma. Dichas características, así como la ausencia de atipia, mitosis y necrosis, lo diferencian con las lesiones malignas. Entonces les voy a mostrar lo que les mostró a mi compañero ahorita, que todos quedamos como que, ay, ¿eso qué es? Entonces aquí vamos a observar, estas son las células Antonia. Si vemos, son como, están como organizadas, como onduladas, a ver si como onduladas, están como muy organizadas, y esos son los que se llaman los cuerpos de Verocay. ¿Listo? Aquí vamos a observar lo que son las células Anthony A y las Anthony B. Estas son las Anthony A y estas son las Anthony B. Como les describí ahorita, las Anthony A son las que van más organizadas y las Anthony B van como desorganizadas. Entonces esto es característico de los schwannomas. Aquí tenemos otras imágenes donde mostramos las células, las Anthony A y las Anthony B, y esto es una de las cosas que también se describió en la patología de nuestra paciente, que era que tenía café oscuro, las células en café oscuro. ¿Listo? Entonces esto también es patognomónico de los pacientes con schwannomas. El manejo pues depende de la ubicación, depende de la sintomatología. Generalmente se pueden hacer abordajes endonasales, endoscópicos, dependiendo de la agresividad o del tamaño de la lesión. Y pues como en nuestro caso, obviamente se hizo la excisión con una incisión externa. El diagnóstico diferencial, como ya les había dicho: neurofibroma, el pólipo, el adenoma pleomorfo, angiofibroma, quiste dermoide, papiloma nasal invertido. Entonces, bueno, esperamos que realmente les haya servido y pues si les llega algún paciente con algún diagnóstico así, ya lo tengan en mente, no como muchos que realmente no tienen ni idea pues de algún diagnóstico diferencial. ¿Está bien? Ya.